En esta ocasión hablaremos de 10 hechos históricos que nuestros profesores no nos enseñan en la escuela. Es más, de hecho, es posible que ellos ni siquiera los conozcan. Así es que, prepárate para conocer secretos oscuros, desgarradores y aterradores que han moldeado nuestras sociedades de habla hispana. No son leyendas ni mitos, son verdades absolutas, tan reales como la regla con la que los profesores golpearon a tus abuelos. En este top, voy a revelarte 10 cosas que, por su crudeza y atrocidad, no te enseñaron en la escuela. Prepárate, pues lo que descubrirás puede desafiar lo que creías saber y dejarte en un vilo de consternación y asombro. Yo soy el documentalista y esto es 10 horribles hechos históricos que la escuela no te enseña. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La masacre del Templo Mayor en México durante la conquista. Imagina el zumbido de la multitud, los olores y colores del Templo Mayor, el corazón vibrante de Tenochtitlán. Era 1521 y la capital azteca estaba en su cenit. Sin embargo, el horror estaba a punto de desatarse. Los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, irrumpieron durante la celebración del festival de Toxcatl. La sangre se mezcló con los pétalos de flores cuando los aztecas, desarmados, fueron asesinados brutalmente por los invasores armados. Un testimonio desgarrador de la brutalidad humana. Un hecho grotesco y aterrador que sucedió durante la conquista de México. Este evento oscureció la historia de una civilización y marcó el inicio de una era de dominación y colonización. Este fue el final del apogeo de la cultura azteca, o mexica, como quieras llamarlo. Un capítulo doloroso que pocas veces se relata con su auténtica crudeza. Número 2. El Tratado de Tordesillas. El reparto secreto del mundo. Una invisible línea de sombra, una frontera imaginaria, se esconde en la cartografía del mundo. Testimonio de un siglo donde el destino del mundo fue decidido en papel. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, fue un acuerdo entre las coronas de España y Portugal que dibujó una línea de demarcación a través del Atlántico, repartiendo en secreto el nuevo mundo entre ellos. Pero este pacto ocultó una realidad aterradora. El reparto del mundo desconocía y anulaba la soberanía de las civilizaciones indígenas ya existentes. Fue una firma en un papel lo que dictaminó el futuro de un continente entero, condenando a sus habitantes a siglos de conquista y colonización. Número 3. La batalla de Cajamarca. La caída del Imperio Inca. Al anochecer del 16 de noviembre de 1532, en las alturas andinas, se gestó una de las batallas más desiguales y nefastas de la historia. La batalla de Cajamarca. Unas decenas de españoles, liderados por Francisco Pizarro, capturaron al Inca Atahualpa.
desarticulando al poderoso imperio inca. El episodio, que duró apenas unas horas, puso en jaque a un imperio que se extendía miles de kilómetros. Los españoles, con su astucia y su artillería, prevalecieron sobre los miles de guerreros incas desarmados. Cajamarca es símbolo de la brutalidad de la conquista, del choque catastrófico entre dos mundos y del crepúsculo de una civilización solar. Número 4. La opresión y el genocidio de las culturas indígenas en toda América Latina. Es un capítulo ensombrecido de nuestra historia, una huella indeleble en el tejido cultural de América Latina. La opresión y el genocidio de las culturas indígenas. Desde la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XV, los pueblos originarios enfrentaron violencia, esclavitud, enfermedades y la destrucción de sus sociedades. En el supuesto nombre del progreso y la civilización, millones de personas fueron desplazadas, marginadas y exterminadas. Este sombrío legado aún persiste, con las comunidades indígenas luchando por la justicia, la preservación de su cultura y el reconocimiento de sus derechos. Es una historia que en tu escuela prefieren eludir, pero cuyo silencio retumba en nuestros oídos. Número 5. El exterminio de los indígenas yaquis en México. A finales del siglo XIX, en las áridas tierras de Sonora, México, se desenvolvió una tragedia silenciada: el exterminio de los indígenas yaquis. En una brutal campaña de limpieza étnica, impulsada por el gobierno mexicano, los yaquis fueron sometidos a despojos, matanzas y deportaciones a plantaciones de henequén en Yucatán, donde muchos encontraron la muerte. Esa brutal persecución buscaba la toma de las fértiles tierras yaquis para beneficio de los terratenientes y empresarios déspotas. El destino de los yaquis es un desgarrador testimonio de la violencia institucional y el despojo étnico, un eco sombrío de la historia de México que rara vez se relata en los libros de texto. Número 6. La Guerra Civil Española y sus atrocidades olvidadas. La Guerra Civil Española, un brutal conflicto que tuvo lugar entre 1936 y 1939, es una parte vital pero a menudo olvidada de la historia de España. Un choque entre los republicanos y los nacionalistas liderados por Franco, que resultó en la instauración de una dictadura que duraría hasta el año 1975. Pero lo que rara vez se cuenta son las atroces acciones cometidas por este grupo de personas. Asesinatos, torturas, represiones y desapariciones forzadas que han dejado cicatrices en la memoria colectiva española. Muchos de estos horrores aún permanecen en la oscuridad, en un silencio incómodo que aún pesa sobre la sociedad española. Número 7. El misterioso fin de la civilización maya. Uno de los más grandes enigmas de la historia es el misterioso fin de la civilización maya. Esta cultura avanzada que floreció en Mesoamérica y que nos dejó impresionantes ciudades y asombrosos avances científicos, experimentó un colapso inexplicado alrededor del siglo X. La desaparición de la civilización maya clásica sigue siendo un misterio que intriga a arqueólogos e historiadores. Cambio climático, guerras internas, sobreexplotación de los recursos, todos factores posibles. Pero la verdad sigue oculta en la penumbra de la historia. Número 8. La verdadera historia de la Malinche,
la amante de Cortés. La Malinche, a menudo recordada como la amante y traductora de Hernán Cortés, jugó un papel crucial en la conquista de México. Sin embargo, su historia real es a menudo simplificada y distorsionada. La Malinche no era simplemente una traidora a su pueblo, como a menudo se le retrata. En realidad, fue una mujer que navegó por una situación extremadamente compleja y peligrosa con las únicas herramientas a su disposición: su inteligencia y habilidades lingüísticas. Su vida, llena de traumas y dificultades, es una muestra de las brutales realidades de la colonización. Un testimonio aterrador pero fascinante de la historia de México. Número 9. Los experimentos médicos de la época colonial en América Latina. El periodo colonial en América Latina es famoso por su brutalidad, pero lo que se menciona menos son los espeluznantes experimentos médicos realizados durante esta era. En la búsqueda de conocimiento, muchos colonizadores sometieron a los indígenas a una variedad de prácticas médicas crueles e inhumanas, desde cirugías sin anestesia hasta experimentos con enfermedades. Estos experimentos médicos, a menudo realizados sin consentimiento, dejan un legado oscuro y controvertido. Algunos de estos experimentos condujeron a avances científicos, pero a un costo humano inmensurable. Número 10. El papel de la Iglesia en la conquista de América. El papel que desempeñó la Iglesia en la conquista de América es un tema de gran controversia que suele ser velado por los lienzos de la historia oficial. En la época de la colonización, la Iglesia Católica no solo actuó como una fuerza espiritual, sino también como una herramienta política y de poder para los conquistadores. Bajo la supuesta misión de evangelización, la Iglesia justificó y facilitó la imposición de la fe cristiana sobre las poblaciones indígenas, a menudo recurriendo a métodos violentos y coercitivos. Este proceso de conversión religiosa forzada no solo resultó en una masiva pérdida de las tradiciones culturales y espirituales de los pueblos nativos, sino también en la explotación y subyugación de estos grupos. De hecho, la llamada encomienda, un sistema de trabajo forzado, fue a menudo legitimada por la Iglesia en nombre de la cristianización. El papel de la Iglesia en la conquista, sin embargo, no fue uniforme, y algunos misioneros se opusieron a los abusos y lucharon por los derechos de los indígenas. No obstante, el papel general de la institución en esta época oscura de la historia ha dejado cicatrices duraderas que aún se sienten hoy. En este viaje a través de episodios oscuros y poco conocidos de nuestra historia, hemos destapado realidades aterradoras que a menudo son ignoradas o pasadas por alto. Sin embargo, reconocer estas partes dolorosas de nuestro pasado no es un acto de denigración, sino de un paso necesario para la comprensión completa de nuestra identidad y de la reparación de heridas históricas. De esta manera, podemos aprender, crecer y garantizar que estos horrores no se repitan. Después de todo, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y yo soy el documentalista, y esto fue 10 horribles hechos históricos que la escuela no te enseña.